Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados y mis amadas. Aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Para comenzar nuestra escuela bíblica dominical de hoy. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para entonces comenzar nuestra clase. Amantísima Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios bueno, un Dios de amor y misericordia. Gracias por tus bondades, Señor. Gracias por tu amor inmesurable. Te damos gracias por todo y en todo. Te pedimos que bendigas a este pueblo, que bendigas a los que vienen de camino, Padre amado, que lleguen con bien, que bendigan aún los que más tarde van a ver este estudio, Señor, y que todo lo que se diga y se haga este día sea solamente para tu gloria y para tu honra. Amén, amén, amén y amén. Bien, hoy vamos a hablar de un tema, ¿verdad? Muy pertinente a nosotros los metodistas. En las clases pasadas hemos hablado de personajes que han impactado el cristianismo. Empezamos con Domingo Marrero Navarro, un pastor, le llamaban el pastor de las almas. Nuestro centro teológico de estudio de la iglesia metodista se llama Domingo Marrero Navarro. También dijimos que el edificio de estudios generales de la Universidad de Puerto Rico, que se le conoce así, se llama Domingo Marrero Navarro, y que muchas veces, ¿verdad?, desconocemos quién fue. Así que se habló de su vida, se habló de sus escritos, se habló de su obra, de su teología, de lo que él creía, ¿verdad? Como metodista, que hay muchas iglesias nuestras que se llaman Domingo Marrero, pues para que conocieran un poquito más de su legado y cuál fue el impacto, ¿verdad?, que tuvo su vida y su obra hasta el sol de hoy. Porque ya pronto va a haber también no sé, un simposio, una actividad también que tiene que ver con todo lo de la vida también de Domingo Marrero, nuestra obispa. Va a ser uno de los recursos. Le diré la fecha más adelante. También luego de eso, el próximo domingo hablamos de los 4 capellanes inmortales, los cuales dijimos, ¿verdad?, que fueron 4 cristianos de diferentes denominaciones, entre ellos un metodista, que debido a una tragedia que hubo en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando un torpedo atacó el buque que iban ellos, como iban más de 700 personas, y como ellos donaron su salvavidas para que otros vivieran, ¿verdad? Tocamos ese punto, hablamos de Perpetua y Felicidad, 2 mujeres mártires, ¿verdad?, que fueron asesinadas por sus creencias, y cómo ellas, ¿verdad?, aguantaron hasta el final y no negaron su fe. Luego, el domingo pasado, hablamos de la vida, obra y ministerio de I. Ávila, ¿verdad?, un evangelista muy conocido y que estuvo por muchos años, ¿verdad?, predicando a través de su cadena del milagro, a través de campañas, en diferentes campañas de oración, y hablamos también de él. Y hoy, pues les quiero hablar entonces de la vestimenta litúrgica. Esto es una presentación que hizo un profesor, un pastor, un capellán, el metodista, Julio Vargas Vidal, y que nos lo dio a nosotros, y yo la encontré muy buena para poder compartirla con ustedes y que ustedes puedan, ¿verdad?, aprender a distinguir el por qué nos vestimos como nos vestimos en la iglesia, qué es lo que significa, y que no está eso porque sí, que no es porque sí, tiene un propósito y una razón de ser. ¿Qué nos dice la ropa que usamos? ¿Verdad? Porque usamos una ropa por algo. Pues, puede ser un traje de vestir, que significa, ¿verdad?, que la persona tiene dinero. Un uniforme de la policía, cuando uno lo ve, uno dice ley y orden, ¿verdad?, porque el uniforme identifica. Si vemos a alguien identifica, también pensamos, pues, una boda, una actividad formal. Y así mismo las vestimentas litúrgicas de la iglesia no son para agrandarnos, pero es que seamos grandes, sino son para servir. No es para lucir ni para agrandar, es para servir. Hace de nuestra función obvia para los visitantes y hace de nuestras labores algo inescapable. O sea, nos ven de lejos, saben identificarnos, es el pastor, es el pastora, y también controlan nuestra conducta, porque con una vestimenta litúrgica, entonces, se supone que no la tenga, pero cuando la tenga con mayor decoro, ¿verdad? Exacto. Así que aquí
con un enfermo, tiene su predicar, y eso identifica a las personas. Saben que algo diferente tienen. Martín Lutero, ¿verdad?, que fue reformador, el elemento de acceso secundarios que eran constitutivos del culto, que eran importantes, que son secundarios, pero son importantes. En la liturgia, mientras se estaba dando el culto, pues sus vestimentas, los vasos, esto también tenemos, ¿verdad?, madera, fíjense que todavía está, los paños, y en aquel entonces había los instrumentos mayormente que se permitía era el órgano, no ni piano, era el órgano, ¿verdad? Acuérdense que esos instrumentos tuvo hasta los otros días. Música y las imágenes, eso era hablar lo que se distinguía o se veía en el culto. Ok. Lutero, ¿verdad?, se distinguió también porque él fue el que trajo lo de las vestimentas, porque él aprobó lo que es el uso del talar y el conjunto de albi y estola, y vamos a explicar ya mismo qué es eso. Y también un reformista, Urquilo V de 1525, decretó que los oficiantes de la liturgia usasen solamente como vestimenta, ¿verdad?, el talar. Y eso era una toga negra, ¿verdad?, como lo que podemos ver ahí, vestimenta de los académicos del siglo XVI, en la época de Lutero, y eso distinguía a la persona que asumía la prédica de la palabra de Dios. O sea, cuando tú veías a alguien con eso, ese es el que va a predicar, porque lo distinguía, era algo que se distinguía, que solamente lo predicaban y ellos nada más. Ya, aquí podemos ver la parte de arriba, ¿verdad? Y lo que distinguía, y la parte de atrás, cómo era la que se llevaba eso. Esto pues es más conocido para nosotros, ¿verdad? La famosa sotana, que del pueblo, el cura del pueblo, pues lo vemos, ¿verdad? Pero también era usada por los diáconos religiosos de la Iglesia Católica Romana, iglesias ortodoxas orientales, algunas reformadas, y tiene botones. Esa es la que más conocen las personas, porque es lo más que se ve en los pueblos, y aún hoy día, ¿verdad?, pues vemos los sacerdotes que lo usan esa sotana, en las parroquias, ¿verdad? Bueno, hay algunos que yo he visto que usan, muchos se ponen pantalón, los he visto, y otros usan como un estilo de como camiseta completa. Eso depende, ¿verdad?, de la persona, depende también de la ocasiones. Pero yo he visto que usan sus pantalones con sus zapatos y medias. Y una camisa. A veces yo he visto sacerdotes. Yo tuve la oportunidad de estar en la montaña Santa San Lorenzo para un trabajo investigativo que tuve que hacer. Y el que estaba, el párroco Núñez, que estaba en ese momento ahí, él da la misa los martes. Y en el momento que me estaba atendiendo, le estaban trayendo lo que el ayudante le dijo, parece que venía de Londres, fue la impresión que me dio, y se lo estaba trayendo. Entonces, aparte de las vestimentas, ella le dijo, esta es la camisa que se va a poner de mayor, una camisa más larga, blanca. O sea, que todo depende del estilo de cada sacerdote. Pero son las vestimentas que usualmente nosotros hemos visto. Esto es un tipo de vestimenta que se llama la casulla. En nuestra iglesia metodista, mayormente quien la vi yo usando fue el obispo Juan Vera, que estuvo 12 años como obispo de nuestra iglesia, y él, por lo general, en los momentos de conferencia, momentos bien formales, él usaba ese tipo de estola, casulla, porque parece como una caseta de campaña, ¿ves? Por eso es que se le llama así. Y la usa la iglesia anglicana y algunas iglesias luteranas actualmente usan ese tipo de vestimenta, ¿ves? Y aquí puede llevar el diseño, ¿verdad?, diferente de acuerdo a, siempre y cuando sea un diseño, ¿verdad?, adecuado para la ocasión y para lo que se presente, pero que eso depende de que hay variedad, ajá, no me refiero, hay variedad. Entonces se le llama así casulla, que viene de casa, entonces que se le llama así, como si fuera casa. No va, por lo menos en esta generación que yo estoy ahora, no recuerdo, no sé si Miguel o Lidia ahí me ayuden, si han visto algún actualmente algún obispo que utilice ese tipo de vestimenta.
vestimenta. Yo me acuerdo de Juan Vera. Y la pasada Bueno, sí, aquí en la iglesia también la ¿Verdad? utilizaba. La obispa se Caribe. Pero a mí me gusta porque es bien colorida y como que diferente. Es un tipo de vestimenta que se usa mucho en la iglesia católica. Sí, exacto. Y en la anglicana también. Luteranos también utilizan mucho eso. Ok. Aquí también vemos, ¿verdad? Ese que está en la parte de abajo es el que hizo la presentación, Julio Vargas Pidal. Vemos otra parte que se llama el escapulario, ¿verdad? Que es como un tipo de lámpara. También el Carmelo Tosado, que es ese que está ahí, lo utiliza. Es más que he visto que lo utiliza de nosotros los metodistas, pero también es un tipo de vestimenta que lo utilizan pues algunos pastores y pastoras. Ajá. Ese específicamente que tenía él, Ajá. siempre lo recuerdo porque era un grupo pequeño que lo utilizaba, que se llamaba la Orden de San Lucas. De San Lucas, exacto. Y ellos todos tenían el No se mismo distinguía. logo al frente. Bien. Aquí tenemos, ¿verdad? Yo creo que este es el más que ustedes han visto porque es el más que se ha utilizado y que se sigue utilizando. Está el alba, la estola, ¿verdad? Alba, albus del latín, que significa blanco, túnica larga blanca y blanca de origen de una vestimenta civil típica del tiempo de Jesús. Ustedes han visto, ¿verdad? Que en las conferencias y aún aquí cuando se bautizan, pues utilizan este tipo de batola, ¿verdad? Blanca, larga. Se convirtió en vestimenta litúrgica a partir del siglo IV. Así que eso viene bastante tiempo. Antes del siglo IX, todas las órdenes clericales la usaban. Se acompañaba del símbolo, que es, ustedes la soguita, del símbolo, ¿verdad? Que va aquí. ¿Y qué significa eso? El alba blanca también figura de lo que es Dios mío, puro, pureza, de lo que es lo puro. Y esa soguita, como le llaman, ese símbolo, ¿verdad? Es que ya no me ciño yo, no me mando yo, sino que me manda el Señor. Eso es lo que significa, ¿verdad? Esa soguita, ese símbolo, ¿cómo se llama? Ahí tenemos la casulla, que fue de lo que hablamos, ¿verdad? En este caso la incluyeron ahí. Y durante la reforma, el conjunto de alba y de estola, acompañada por la casulla, era vestida por quien dirigía la liturgia. La que se distinguía, la persona que dirigía, iba a ir vestido de esta manera. Fíjense que está compuesto, ¿verdad? De la estola, el símbolo, la casulla y el alma. Que a veces vemos eso y no sabemos qué es lo que significa, por qué se pone de esa manera, qué es lo que, por qué se usa, ¿verdad? Que es en actos oficiales. El origen de la vestimenta clerical reformada, ¿verdad? De los siglos XVI y XVIII, porque fue un periodo de severa oposición a la vestimenta litúrgica, porque aquí toda la iglesia siempre ocasiona problemas, ¿verdad? Debates, porque hay gente que no está de acuerdo. Pero durante la reforma, pues fue una protestante, ¿verdad? Que la dirigió Martín Lutero, queriéndose distanciar de todos los católicos romanos, usaban vestimentas académicas o ninguna vestimenta distintiva. También una bufanda en el cuello llamada cravat para simular un yugo, que es eso que ustedes ven ahí blanco, ¿eh? Que eso va a dar origen a algo después que yo lo voy a explicar. Eso yo creo que ustedes lo han visto, sí, las películas que a veces vemos, es decir, este dedo de cuello. Ok. El cuello clerical, miren ahí, ¿verdad? Son como dos paginitas ahí, dos hojitas. Desde 1840 el clero anglicano ya venía usando algo parecido para separarse del mundo secular, para distinguirse de lo que era el mundo, ¿verdad? Comenzaron usando una chaqueta negra y corbata blanca. Empezaron a colocar el cuello de la camisa sobre el traje común, que es eso que usted ve ahí. Era moda a finales del siglo XVI. Inventado cerca del 1865 por el reverendo Donald MacLean, ministro presbiteriano de la Iglesia de Escocia. La tradición reformada enfatiza la predicación. Ahí puede verse las bandas de predicación. Su origen no es católico romano, sino protestante. Ese tipo de bandita es de origen protestante. Fíjense cómo va, ¿verdad? Lo mismo, el cravat va evolucionando. Y que a veces desconocemos de dónde es que proviene.
Ok, pero ¿cuál es la práctica metodista? Aquí vemos, ¿verdad? Arriba vemos al profesor Julio Vargas Vidal, conjuntamente con otros compañeros. Fíjense que él tiene la sotana, ¿ves? Y es metodista, la sotana negra, mire cómo estaba vestido, ¿verdad? Acá él es capellán, el que tiene que brincar y la camisa roja, también él es capellán del ejército de Estados Unidos, y está en esa universidad, no sé si es la de Guayama, ellos ahí, la comunidad estudiantil le pidió el Día de los Muertos que hicieran un memorial, y él como capellán vinieron e hicieron esa es la foto. Y entonces más abajo vemos al que fue también nuestro obispo Héctor Ortiz, ¿verdad? Con su vestimenta, ¿verdad? De obispo, su callado, está ahí completo. Vamos a ver. Blanca. Blanca, o sea, es así blanca. Si ellos para momentos conferenciales siempre va a ser blanca. Si no fuera conferencial, como nosotros usamos todas solamente para bautismo, para cosas así, siempre va a ser blanca. Alba, exacto, sotana, los reverentes de Conal, esa pregunta la deben estar Olga, porque hasta ahí no sé. Como todo esto es nuevo, está implementando nuevo. No sé si lo van a hablar más adelante, ¿verdad? Esto siempre me ha llamado la atención cuando dijiste ahorita que era como un tipo patola, remontándonos a los tiempos de Jesucristo, ¿verdad? Y eso significa la humildad, sí, porque es algo puro, algo pero hoy día pues se ha modernizado un poco, bastante. Pero sí, fíjate que la túnica era, inclusive la que tenía esto una sola costura, era algo sencillo, no era nada complicado, nada, ¿verdad? Cada persona y así debería de ser. Debe ser algo sencillo, no nada ostentoso, y que esté hablando de lo que es la humildad, la sencillez, lo puro, de eso se supone que sea. ¿Cuál es la práctica metodista? En adoración, la mayoría de los presbíteros, ¿verdad? Que es el grado mayor que puede llegar un pastor metodista, que ya ha completado sus estudios y tenido años de experiencia, usan estola usualmente con un alba o toga. La toga, usualmente negra, está relacionada con las togas académicas usadas en las universidades medievales, que así era como le dije que usaba antes. La estola, que es lo que lleva el pastor o la pastora, en el caso de los pastores ordenados, que lo llevan arriba, que es el yugo, la parte de arriba, que más tarde voy a hablar de eso, y la diferencia en los reverendos diaconales. Para presbítero, la estola se coloca como yugo detrás del cuello y cuelga de los hombros. ¿Está visto eso? Así más o menos como lo que tienen ustedes de Uriel, pero en el caso de los pastores, significa ese yugo, ¿verdad? Que están llevando la carga, ¿verdad? Como intermediario de Jesucristo, ¿verdad? Como dice Jesús lleva nuestras cargas, y el pastor pone el yugo, ¿verdad? Para llevar también las cargas de la feligresía y abogar por ello. Para los diáconos, ¿verdad? O diaconistas, la estola se coloca sobre el hombro izquierdo y se amarra debajo del brazo derecho a la altura de la cadera. Por eso usted va a ver la diferencia. Cuando usted ve un ministro ordenado, va a ver con el yugo, ¿verdad? Bueno, detrás del cuello. Ellos son ordenados en palabras, orden y sacramento. Y los reverendos o reverentes diaconales va a ser desde el corazón, en forma diagonal, la estola desde el corazón hasta la cadera. Y nosotros somos ordenados en amor, servicio y justicia. Tenemos que ver por qué es la diferencia. Pero ninguna persona que no esté ordenada puede usar la estola. Eso implica que hay un pastor ordenado. Eso es una de las cosas que implica. Es un pastor ordenado. Si no está ordenado, no puede usar la estola. Las estolas pues varían en su anchura, colores y textura. Los poderes cambian con los poderes litúrgicos. Ok, algunas reglas sobre qué ponerse y qué no ponerse. Tratar de usar un clerical púrpura a menos que no seas obispo o obispa. Esto no es que esté escrito en ningún lado, pero es una costumbre que se ha asumido, y la persona que no la sigue, pues le va a pasar como le pasó a alguien que desconocía, no fue que lo hizo adrede,
se puso un clerical púrpura y donde quiera que iba la llamaban obispo o obispa, porque como esa es la costumbre que los obispos utilizan ese color, pues ya la persona identifica y él no era obispo ni era obispa. ¿Ves? Para evitar eso, ¿qué nos dicen? Evite utilizar el color púrpura si usted no es obispo o no es obispo. Hay otros colores que se pueden utilizar, no tiene que ser ese. No usar estola a menos que no esté ordenado, que fue lo que le expliqué. Ordenada. Cerciorarse que sea la estola apropiada a su cargo. O sea, yo que estoy ordenada, no me puedo poner la estola por detrás del cuello, porque yo no soy una ministra ordenada en palabra, orden y sacramento. Yo soy una reverenda diaconal que estoy ordenada en amor, justicia y servicio. Hay que ponerse las cosas como son, como van, correctamente. El alba, que dijimos que era la bata, ¿verdad?, blanca, es la vestimenta preferida para el clero, ya que la misma puede usarla el clero. Y aquí muchas veces dicen laicado, pues muchas veces hay laicos que también están a cargo de iglesia y también pueden usar entonces pero está todo con previo permiso. Eso se llama un laico en funciones pastorales. En funciones pastorales, exactamente. Así, después que tengan el permiso de boda, pues hay laicos. Por eso es que todo el que no es pastor es un laico. Tiene que tener un permiso. Tiene que tener permiso de la obispa para él poder entonces ejercer en funciones pastorales siendo laico. Eso son excepciones, ¿verdad? Pero sí pasa. Por lo general son estos laicos que ya han entrado en un proceso. Es que eso es lo que tuve que aprender para la posición que estoy ocupando. Ajá, qué bueno. Son laicos que han entrado dentro de un proceso ya para un llamado pastoral, que están en unos estudios que eventualmente se encaminan a eso. Y para que pase eso tiene que haber casi una crisis. Pero actualmente lo tenemos dentro de la iglesia. Eso es así. No tendemos a usar sotana. Ya usted vio la diferencia, ¿verdad?, de un alba más suelto, la sotana más recogida y por lo general, en este caso, que habla en términos generales, vuelvo y te digo, la pregunta se la haces ahora. Pero si no tendemos a usar sotana, es porque la sotana era básicamente una vestimenta monástica para orar el oficio divino. Era lo que usaban en los monasterios, en los conventos. Algunas órdenes religiosas relacionadas con la Iglesia Metodista Unida, como la Orden de San Lucas, mira la que tú dijiste, Lidia, San Lucas. ajá, la usan, ¿sabes? Es específica. No hay reglas para las vestimentas corales, quiere decir para los coros. Los coros, antes aquí en las iglesias históricas, eran distintas porque se conocía mucho coro. Yo en la iglesia bautista tuve una coral por muchísimos años. La iglesia Puerta de Sede, donde también yo vengo y vine a Iraína, por muchos años. Y una coral que sí tenía su tremenda, tenía toda, tremenda vestimenta, pero no era porque era algo interno que ellos habían acordado, no porque se lo exigieran de esa manera, O sea que ahí, yo sé que la iglesia católica pues sí se le exigen, la coral tiene que tener su vestimenta porque eso es parte de su doctrina, de sus reglas. Exacto, es parte de la liturgia, o sea, tiene que ser así, no hay forma. Está como usamos esos coros, cuando tocan esa, o sea, está perfecto, perfecto. La mayoría de clero no usa casulla, que fue la casa de campaña que vimos, pero si se usa debe ser durante la gran acción de gracia o en la comunión o algún evento como la conferencia, cosas así. Técnico que me ayuda aquí que se fue. Esto está en vivo todo por mi amado. Quiero la otra. Ajá. Ok, depende de cómo le sirve el alba, se usa o no el símbolo. Para nosotras es más funcional que simbólico. Algunos lo usan para ajustarse mejor el alba, se puede usar el blanco o el color de la temporada. En nuestro caso lo usamos rojo, ¿verdad? Porque significa celebración, ¿verdad? Cuando estamos básicamente en esas actividades formales, como es la conferencia, como el bautismo, se usa, o boda, si vamos a hacer todo el predicar, pues utilizan el círculo rojo.
No existe designación especial para quien use la cruz pectoral. Ustedes han visto, ¿verdad? Que los pastores pues usan la cruz, la pectoral porque va aquí en el pecho. Mayormente es más de varios tamaños. Hay laicos que también usan, yo los he visto que también usan la cruz. Se puede ser que estás comisionado por algún evento que tú vayas a realizar. Yo he visto que van a ver enfermos laicos, y yo lo he visto con la cruz, de diferentes denominaciones. Cuando la ordenación y cualquier otra situación que ellos entiendan, o sea, no está mal que la usan. Cualquier presbítero laico puede usar un escapulario que fuera parte como delantal. Nosotros prácticamente no, excepto como la visión de Lucas que vimos, pero no he visto muchos pastores que usen eso. No simboliza ningún oficio, sino la usaban para recoger la cosecha de los campos. Por ahí, usted sabe, si ha visto estas películas, que ese delantal tiene una parte que se levanta y ahí ellos echaban. Por eso es que de esa forma que entra por la cabeza, ¿verdad? Y tiene esa forma así que tiene como dos tapas. Y se deriva de los delantales que los monjes usaban para recoger la cosecha de los campos, no reemplazan la estola o casulla. Los obispos de la Iglesia Metodista de Dios no tienen vestiduras litúrgicas especiales. Estos son presbíteros con una consagración adicional al rol episcopal. O sea, allá en la Iglesia Metodista Unida pues no utilizan los obispos, así como en la Iglesia Metodista de Puerto Rico, exactamente esa vestimenta así, pues tan litúrgica como nosotros, pues no la utilizan de esa manera. Si se les otorga una insignia que puede ser cosida a su barba, toga o estola, indicando que son obispos. Depende del contexto, se decide usar cuello clerical o no, que es la bandita blanca que usted ve por ahí, pues eso es opcional. Todo el clero, pastores locales, miembros de la prueba, diáconos ordenados por el presbítero, pueden usar el cuello clerical o optar por no usarlo. Solo los ordenados presbíteros y diaconados pueden usar la estola. Fíjense que especifica eso nuevamente. ¿Alguno de ustedes sabía que ese era el significado de esas vestimentas litúrgicas? ¿No sabía, Titiana? Vitores. ¿Sabían? Bueno, allá como usted ve ahora que tenemos el alba en las conferencias oficiales, tenemos la estola, porque hay una diagonal, porque la otra es por arriba, que somos ordenados de diferentes maneras, y todo tiene un significado. Fíjese que lo que yo le dije de la corbata, ¿verdad? Que ha tenido cambios a través de los siglos, es porque esa creación, o sea, ese inicio de lo que conocemos hoy ya como corbata, porque eso vino después, eso se usaba en las guerras, los croatas, por eso se llama kraven, tiene corbata, eso es lo que significa esa palabra. Y era un símbolo en ese momento de cuando los soldados iban a pelear, iban para la guerra. Así fue como nació el origen de la corbata. Era un accesorio militar, vamos a ver, era un accesorio militar del siglo XVII. Y luego de eso fue parte de la vestimenta civil de la historia francesa después de la guerra. Pero durante la guerra de los 30 años, en 1118 a 1148, los mercenarios croatas que luchaban para el ejército francés usaban un pañuelo de tela anudado al cuello, como parte de su uniforme. Estos pañuelos, generalmente de hilo de seda, identificaban a qué regimiento pertenecía el soldado, por su color, por su diseño. Pero también, esto llamó la atención, que todos esos soldados tuvieran ese accesorio, llamó muchísimo la atención. Y los franceses comenzaron a llamar esta prenda cravate. En croato quiere decir corbata. Así que fue una deformación de esa palabra, ¿verdad? Y como todo lo que llegaba a ver se convertía en moda, pues todo el mundo empezó a utilizar eso, el cravate. Y entonces también se convirtió en un símbolo, aparte de elegancia y todo social, se convirtió también en un símbolo porque las esposas o novias que iban a despedir a los soldados a la guerra, también le daban esa prenda como un distintivo, como una despedida y una esperanza de que lo iban a volver a ver. Fíjate, todo eso, ¿ok? Pero, como toda la vida, ¿verdad? Pasó
la corbata pasó por una transformación significativa y su diseño se simplificó y se convirtió en un accesorio mucho más sobrio, ¿verdad? Y finalmente, en el siglo XX, adquirió su forma actual, que es una tira larga, delgada, de tela, que se anuda alrededor del cuello, y esto lo diseñó Jesse Lansford, un empresario estadounidense, que en el 1924 lo patentó, ese método de corte diagonal, para que las corbatas cayeran mejor y fueran más fáciles de anudar. Fíjese cómo una prenda que comenzó como algo para la guerra, ¿verdad?, terminó siendo hoy pues algo que los hombres se ponen de elegancia, algo formal. Pero su origen es croata, su origen fue para los soldados, algo militar. Así las cosas, también tenemos que los jueces, el origen de las togas de los jueces en Puerto Rico, también utilizan togas y ellos utilizan la toga negra, así que es negra, no puede ser de otro color. Y se remonta a la tradición europea, específicamente la inglesa, que estableció a lo largo de siglos, y bien las togas negras, como las usan totalmente, ¿verdad?, actualmente los jueces federales, y como se conoce, eso se empezó a utilizar desde 1801. Y en Estados Unidos se popularizó en el 1801 con el presidente John Marshall. La toga simboliza autoridad, imparcialidad, uniformidad, representando a la justicia y conectando con el pasado y el presente del sistema legal. La toga, su túnica de lana, era un símbolo de la ciudadanía romana. Acuérdense que prácticamente todo lo que nosotros heredamos fue del Imperio Romano, prácticamente todo. Y se usaba en ocasiones formales. Pero en Inglaterra la vestimenta de los jueces se estableció durante la época de Eduardo III, basada en la ropa de la corte real, con túnicas de colores como el violeta y el escarlata. El uso de togas negras se popularizó tras la muerte de la reina María II en el 1694 y fue el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Marshall, que en el 1901 adoptó la toga negra, un cambio que sus colegas pronto imitaron. Cuando muere esta reina fue tanto la tristeza y el luto que sintieron que ellos decidieron cambiar y utilizar la toga negra, y eso perdura hasta hoy. El origen fue ese, por la muerte de esa reina. Fíjense, en el 1694, miren dónde estamos. Así que la toga impone solemnidad en la sala y enfatiza el carácter sagrado de la justicia. Los jueces, yo que ahí puedo hablar porque yo trabajo ahí, no pueden entrar a la sala a impartir justicia ni atender un caso sin la toga. Igual que no pueden, si no está constituido lo que se llama el tribunal, ¿qué quiere decir eso? Si no hay una secretaria, un alguacil, un juez, no está completa la sala. Y no se puede impartir justicia, no se puede llamar ningún caso. No importa lo sencillo que sea, tiene que haber un juez, una secretaria y un alguacil. Y él tiene o ella que tener su toga puesta para impartir justicia. Porque eso implica autoridad, solemnidad, reverencia. Por eso es tan importante que ellos, ¿verdad?, cuando juramentan con ese vestimenta puesta. Al vestir la toga, el juez se despoja de su individualidad para representar la ley y al Estado. Así que aquí se siguen las tradiciones y lo que se dictamina en Estados Unidos. Por tanto, también aquí los jueces utilizan la toga negra. Hay países como por ejemplo Turquía, que usted puede ver los abogados con toga, ahí con muchos cobras, porque Turquía es un país, y eso también está aceptado porque allá los abogados hacen montones de cosas, tienen el permiso de autorización legalmente hablando, según las leyes de su país, que los abogados aquí no pueden hacer. Pero ellos también usan una toga que están autorizados y bastante como gruesa y bien colorida. Aquí no, aquí quienes usan toga, jueces y los pastores. O sea, usted no va a ver nadie más por ahí con una toga, porque básicamente esas son las profesiones o los trabajos que autorizan para usar eso, que se identifican con una toga. Ajá. Trayéndolo a la vida de la iglesia, los que han tenido la oportunidad de ir a una graduación del seminario, pues van a ver, ¿verdad?, todos aquellos que tienen un grado doctoral con la toga, incluyendo al obispado.
Exacto. ¿Y qué lo va diferenciando? Pues la forma de la toga negra, La manga, las rayas. las mangas, igual que los ministros diaconales que tienen también su toga de otro color, ¿verdad? Pero trayendo la banda de la iglesia, podemos verlo en esos eventos oficiales. Eso es así. Así que yo espero, ¿verdad?, que usted no que se lo aprenda todo de cantaza, porque son muchos detalles, pero por lo menos yo usted tiene una idea de por qué sé cómo se llama, no le dice a la tola, pero el alba es esa túnica blanca, es blanca, ¿verdad?, por purificación, y sencillez, humildad. Ese es el punto que trajo Lidia, pues cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y cada persona pues hace como bien le parezca, como bien entienda. Pero muchas veces esa alba, la gente que la hace muy ostentosa, ¿verdad? Y esa no es el significado, porque tú le estás enviando un mensaje cuando tú llevas esa alba de sencillez, de sencillez, de humildad, purificación, algo puro, algo blanco, ¿verdad? Y eso no se debe de perder, no importa la actividad que sea, porque siempre debes representar eso. Igual que el símbolo no es llevarlo por llevarlo. O sea, si tú dices que ya como te manda, porque el Señor es quien manda en ti, pues no olvidar que cuando te pongas el símbolo, la soguita como le llamamos, se representa eso, y la estola pues lo mismo. Hay personas que tienen los caminantes de Maús, llevan el collar de colores, y muchas veces usted los ve que en ese collar tiene muchas ágape y cositas que me han puesto, porque también se lo han dado en las diferentes caminatas que han hecho, y eso también es distintivo para la persona que ve, que no conoce de los caminantes de Maús, qué es lo que significa, qué es lo que se hace, qué es lo que representa. Pues el collar también habla de lo que es cada caminante que ha hecho, que ha podido hacer la caminata, y qué es lo que representa a través de ese collar de colores. O sea, no es llevarlo por llevarlo. Y esos collares los habían consagrado, ¿verdad?, antes de dárselo a los peregrinos y las peregrinas para convertirse en caminantes. Es algo bien medido. Los símbolos son importantes. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote usaba el éfod, que también era una especie de túnica, pero tenía colores, los colores de la tribu. Tenía las 12 piedras en el pecho, y cada piedra de diferente color identificaba a cada tribu de Israel. Tenía algo distintivo, todo el mundo sabía que él era el sumo sacerdote, por esa vestimenta que lo distinguía. O sea, a veces nosotros, por eso ya del Antiguo Testamento, los símbolos siempre hablan, siempre va a haber una prefigura. El Antiguo Testamento es una prefigura de lo que venía. ¿Por qué? Como por ejemplo, ¿por qué se sacrificaba el cordero? Porque en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, iba a venir el cordero perfecto, el cordero pascual. Mientras tanto, lo que él llegaba, si iban sacrificando cordero, ese sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para poder expiar los pecados de todo el año, de todo el pueblo. Era una responsabilidad bien grande que tenía ese sacerdote, de todo el pueblo. Y si el pueblo andaba mal, o el sacerdote estaba mal, mira, ahí mismo quedaba, lo habían más reconocido y lo sacaban. O sea, porque él representaba, tenía que estar bien, porque él representaba el intercesor de Dios y este pueblo. Iba a llevar ese sacrificio. Entraba ahí ese sacrificio una vez al año por todos los pecados del pueblo. Gracias a Dios, pues eso, mientras Jesús no había muerto, pues no sabía que hacerlo. Una vez que Jesús muere, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, él fue el cordero, el último cordero que se inmoló, el cordero pascual, el cordero perfecto. ¿Ven? Los símbolos son importantes, pero si nosotros no los conocemos, pues pasa como si nada. Y es importante saber el por qué cada cosa tiene su color, tiene su forma, por qué se utiliza. Si ustedes ven en la comunión, por lo general se usa predicar porque es algo formal. Las bodas, los bautismos, son eventos formales. Hay pastores que, aunque sea este evento, pues no lo utilizan, eso queda opcional, o sea, tampoco como una camisa de fuerza. Pero si es una iglesia litúrgica, como somos nosotros, pues utilizamos todos esos símbolos, porque también hay que enseñar a la feligresía qué es lo que significa, por qué se utiliza. Y como siempre digo, no podemos hacer como un diácono que canta por cantar. Las cosas no se hacen porque sí, siempre tienen un propósito. Y la iglesia debe conocer por qué mi iglesia hace esto de esta manera y no como yo lo conozco, como yo lo había visto, como yo estaba acostumbrado. Cuando yo entré aquí, pues yo no sabía que se usaban esa vestimenta. La primera vez que yo lo vi
fue con el pastor que estaba aquí, que era Mario Seijo, cuando a él lo fueron a instalar como superintendente. Y él dijo, no se me asusten, dijo él, porque entonces él vino con la vestimenta, el alba, todo, como superintendente de la región. Y fue la primera vez que yo vi las vestiduras, la vestimenta de esa forma que yo desconocía que se utilizaban. Por eso es importante uno, ¿verdad?, aprender, buscar, preguntar, y también si tiene la oportunidad de darse la vueltita por la conferencia, porque todo laico tiene derecho a ir a la conferencia que se celebra de cada 2 años, para que usted se entere y usted vea cómo es el proceso, cómo es el orden que se lleva allí, de los asuntos de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, y ahí también aprendemos a cómo es que se hacen las cosas. Si usted no va, pues no sabe qué es lo que está ocurriendo. Siempre se supone que se informe la iglesia, pero todo el mundo estar allí, ver el proceso de votación, ver el proceso de los delegados, ver el proceso de los temas que se discuten, ver toda esa procesión de todos esos pastores, y uno empieza a tener sentido de pertenencia, el por qué suceden las cosas. O sea, no deje que otro le cuente. Si somos metodistas, pues debemos de saber qué es lo que ocurre en nuestra iglesia metodista y no que otros nos cuenten. Porque como siempre digo, ¿cómo es posible que a lo mejor otras personas de otras denominaciones o sectas sepan más de su iglesia, se lo aprendan de memoria y te lo puedan decir a ti de rabo a cabo? Y como yo, siendo metodista, no voy a saber lo que es importante dentro de mi iglesia, porque no es porque sepan más ni sepan menos, es sentido de pertenencia a mis hijos y mis hijas. ¿Dónde estamos? ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Por qué hablamos lo que hablamos? Porque hay que tener sentido de pertenencia, identidad, lo que somos, porque hablamos, porque decimos lo que decimos. Y eso nos va a identificar y nos va a acercar a nuestra iglesia, porque cuando usted conoce, el conocimiento es poder. Eso nadie se lo puede quitar. Y es bueno saber por qué somos lo que somos, creemos en lo que creemos y estamos donde estamos. ¿O yo me equivoco? Exacto. Conjunto de iglesia, no es de un solo lado. Entonces, muy bueno que traigas eso, ¿sí? Todo lo que se hace en la iglesia metodista tiene 2 lados, porque de la feligresía hacia el pastor, del pastor hacia la feligresía. El pastor no puede hacerlo, el pastor las cosas solas. Tiene que haber una feligresía, tiene que haber un intercambio de ideas, de expresiones, porque para eso somos iglesia. Eso es así. Una participación, eso es cierto. Lo que pasa es que eso se ha perdido. En la iglesia bautista se usa mucho eso, lo que se llama la lectura antifonal. Se puede que se dé participación en la iglesia de los salmos. Eso es un responsorio. Yo te leo y tú respondes como pueblo. Se involucra el pueblo. Eso es parte también de lo que debe ser una liturgia. Y a veces se ha perdido, ¿verdad? O se desconoce o se ha perdido el tan poder involucrar completamente a la iglesia en todo lo que conlleve, ¿verdad? Culto, liturgia, adoración. Igualmente, a veces la gente viene y no sabe por qué debemos de involucrarnos en la adoración, todo lo que conlleva adoración, pero vamos a hablar específicamente de los cánticos, porque el propósito es que hemos venido a adorar a Dios con todo lo que tenemos. Pues entonces no nos debemos quedar callados, ¿verdad? Porque tenemos de participar conjuntamente con adoración, porque a eso es que hemos venido a adorar a Dios. Y con todo lo que tenemos, con la estola, con el alba, con el yugo, eso también es adorar a Dios, porque eso es parte de la liturgia, parte de la adoración a Dios, con todo lo que tenemos. A veces pensamos que solamente cantar la adoración, todo, el ofrendar es adorar a Dios, el predicar es adorar a Dios, eso es parte de la adoración a Dios. Y a veces nos perdemos de perspectiva lo que es verdaderamente adorar al Señor. Pregunta, comentario. Yo quería decir algo. Ajá. En la realidad de la iglesia, ¿verdad? De esta iglesia metodista Benecer. Ajá. Aquí pues muchas veces no vamos a ver al pastor con todas esas vestimentas litúrgicas, porque él todavía no es un pastor ordenado, está en vías a eso. Exacto. Esperamos que para esta próxima conferencia, ¿verdad? Eso ocurra. Así que no es que él está violando, ¿verdad? Ninguna. No, por eso dije que si no estaba ordenado no podíamos utilizar la historia, ¿verdad? Eso lo Es bueno, ¿verdad? Que la iglesia también conozca el contexto en el que vive para, ¿verdad? Para poder llevar el mensaje.
¿Alguien más? Pues vamos a estar de pie para orar. De pie, mi amado, para orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque continúas con nosotros. Gracias porque eres el Dios de pacto y no tienes sombra de variación. Te pedimos que continúes, Señor, en cada una de las cosas que quedan durante todo el culto, Padre amado, que tú bendigas a este pueblo y lo que han de llegar, y que todo lo que se diga y se haga solamente sea, Señor, para honrarte a ti, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, Dios les guarde.